grabado, porque hay gente que me ha dicho que le queda mal el horario, pero que lo quiere hacer, no se preocupen que lo vamos a grabar y también lo pueden después, digamos, pedir en el formato grabado y después, digamos, que lo ven en el video del Zoom, así que no se preocupen que estamos considerando también esa opción. Y bueno, está pensado para la gente de todo el mundo, a no ser que le quede muy tarde el horario, pero lo proponemos como con esa modalidad, por eso pasamos del horario de México, porque este, bueno, hay gente que sigue a Daniel y demás, que hay mucha gente de México que también le puede interesar. Y bueno, esa es la parte formal, ¿no? Del día, hora, formato. Y bueno, los talleristas, que somos nosotros dos, hoy les vamos a contar un poco cómo surgió esta idea de dar herramientas para terapeutas energéticos para optimizar el trabajo en la consulta. ¿Querés contar Bien. algo, Daniel? ¿Querés empezar? Sí, bueno, esto surge, yo lo había pensado hace mucho tiempo, hace años, y alguna vez lo hice también, este tipo de taller, y bueno, hablando con Florencia justamente hace unos días, en realidad el mes pasado, ¿no? este, vimos la importancia de poder brindar un montón de herramientas que son a veces eh, en algunos casos parecen ser muy obvias, pero no se enseñan en muchísimos cursos o formaciones de terapeuta holística, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de las configuraciones energéticas de las personas que llegan, que nos pueden llegar, ya sea como pacientes, consultantes, estudiantes de lo que nosotros estemos enseñando, transmitiendo, y que de alguna manera esas configuraciones es muy bueno que el terapeuta conozca cómo es que cierto tipo de energías se manejan en las personas para justamente nosotros poder ayudar mejor, incluso en algunos casos de consultas, y también nosotros poder manejar nuestra energía de una manera óptima que no resulte después, por ejemplo, en cansancios, en sobrecarga energética y en otras circunstancias que se dan a veces en el terapeuta, que es producto de no limpiar adecuadamente su canal para poder estar de la mejor manera para atender a las personas, ¿no? O sea que ahí tenemos dos cosas, lo que nos traen las personas y lo que nosotros absorbemos de ellas y también las cosas personales nuestras que pueden afectar el buen desempeño como terapeutas en lo que es nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, ese es uno de los grandes temas que lo pusimos en el texto, fortalecimiento del campo energético del terapeuta, tipos de consultantes, ahí lo que queremos ver un poco es perfiles psicológicos y bioenergéticos de las personas cuando llegan, ¿no? Cuando nosotros vemos enseguida a la persona, inmediatamente tenemos una información energética que entra a nuestro campo y si nosotros estamos alertas y perceptivos, nos damos cuenta, vamos a sentir en el cuerpo, en diferentes zonas, información que nos va a llegar y bueno, es un poco aprender también cómo leer ese tipo de mensajes, ¿no? Esa es una de las cosas que vamos a trabajar. Sí. No sé si quieres decir otra, Florencia. Sí, la idea también es como, hay gente que han tenido una formación de alguna técnica en especial, de alguna herramienta, llámese como se llame, puede ser tarot, registros akáshicos, reiki, vortex healing, no sé, masaje ayurveda, como aprendí yo, y a veces te preparan para toda la técnica de dónde poner las manos, o qué frase decir, o qué cristal poner, o qué chakra es cuál, pero no hay como a veces formación o técnica o información sobre el trabajo personal del terapeuta antes de dar una sesión, durante la sesión, después, o sea, qué límites, qué cuidados, qué, hasta dónde es considerable que es sano o no, o digamos, no sé si decir sano, pero hasta dónde yo me puedo meter, involucrarme, quedarme pensando en la persona, quedarme con las energías de la persona, llamarlo, no sé, hay como un montón de cosas que nadie te enseña, digamos que uno en la práctica, en la calle, en las horas de consulta va aprendiendo y después de algún tiempo puedes decir, bueno, aprendí que me conviene
manejarme así, así, energéticamente, socialmente, poner, no sé, hasta un horario, mucha gente, yo digo de cosas que me han contado terapeutas, ¿no? Me llaman a cualquier hora, en vez de pagarme la consulta, me están 3 horas contándome un sábado cómo se sintieron después de la última Reiki o de la última no sé qué, o cada vez que atiendo a esta persona me quedo recargada, o no sé, me pide que no pagarme y hace 10 meses que no me paga, viste como pasan un montón de cosas, digo, desde lo más concreto hasta Sí, lo más energético, hasta lo más sexualidad que pueda haber, sí, propuestas, o sea, a mí me han pasado que un montón de cosas, entonces uno en la práctica sí se va aprendiendo capaz cómo manejarlo y no sé qué, pero no te lo enseñan, a eso voy, no te enseñan. no, Casi claro, siempre que haces las formaciones, las iniciaciones de técnicas, nadie te explica y te enseña formas de llevar adelante nuestro trabajo, como si fuera la práctica de claro. consulta, ¿no? Sí, que Involucrando eso la... que decís de esos ejemplos de cosas ya más físicas, materiales, por ejemplo, el tema del dinero, el tema de que te llaman a cualquier hora, todo ese tipo de cosas, también ocurren porque hay ciertos parámetros energéticos, ciertos límites que son energéticos también, encuadres que también el terapeuta tiene que hacer y que no te lo enseñan. Yo he hecho varios cursos de terapias, de aromaterapia, de florales de Bach y de bioenergéticas y todo ese tipo y en realidad estas cosas las aprendí en otro lado, en realidad, ¿no? No, o sea, y muchas veces no las enseñan porque no las saben, o sea, también esa es la realidad, que se desconoce una parte de la interacción energética y eso pasa también, que lo que vos decís, la persona queda muy cansada y eso, y a veces no es cansada físicamente, es cansada energéticamente, es porque hay una sobrecarga cuando viene una persona, un consultante, un paciente, en sí la persona te vuelca un montón de energía sobre vos, sobre tu cuerpo, digamos, y tú si no estás alerta a eso, te la llevas. Entonces después decís, quedé cansada, incluso te puede pasar por teléfono, ni que hablar por Zoom, ¿no? O sea, porque la pantalla funciona como un portal, entonces es peor todavía que el teléfono, ¿no? Pero puede pasarte por teléfono, y no siempre pasa en un ámbito terapéutico, pasa en un ámbito de amigos que te llama una amiga, te habla 2 horas y te dejó destruida energéticamente, ¿no? Y eso pasa porque hay una invasión de la energía de la persona sobre nosotros, ¿no? Bueno, todas esas cosas las vamos a ver también en el taller. Sí. Otras cosas que te llegan y que, digo, aparte de la experiencia de uno, como yo digo, de tener amigos, colegas que también atienden, que hacen terapia, te van llegando distintas cosas y muchas veces se escucha esto de, no, atiendo a mucha gente y viene gente que está muy complicada o que está muy cargada, entonces yo después me quedo mal. Y bueno, ¿cuál es la disciplina que tenemos la gente que estamos atendiendo? Muchas veces somos empáticos, somos paz, ¿no? Personas altamente sensibles, somos esponja, tenemos mucho Piscis, mucho Neptuno, lo que sea, y es bastante común que seamos limpiadores, ¿no? Hay gente que mientras está trabajando, quieras o no, bostezar, hay gente que erupta, hay gente que lo que sea, pero siempre eso te involucras mucho energéticamente porque es parte, digamos, también de lo que estás ofreciendo, digamos, ¿no? De ya sea un reiki o lo que sea, involucra que si la persona hay que liberar la buena Sí, energía, no lo vas a limpiar. A mí me ha pasado hasta que alguien me ha dicho, ¿y vos después cómo te vas a limpiar de toda esta carga que me estás sacando? Pues yo vos te salgo, vos te salga. Y me lo ha contado, te digo, también colegas que te dicen, uy, después quedo. Bueno, ¿qué proceso tenemos nosotros de limpieza después de trabajar o entre paciente y paciente? O una vez por semana limpiar el consultorio, o todos los días limpiar el consultorio, o después que saumar de ahí está. cada persona, todas esas cosas que quedan muy al gusto de la casa, ¿no? Hoy en día lo que estamos tratando es como de hacer, no sé si decir una lista o una estructura, porque no es nada rígido ni nada generalizado, cada uno también puede tener sus gustos, pero capaz que queda tan así a la sui generis a veces que se nos va pasando el tiempo y decís, uy, la verdad que ahora que me acuerdo, esta semana no me limpié o atendí muchísima gente, se me fue de las manos. Eh,
habré acumulado carga de haber limpiado a cada persona que atendí, o vino alguien que sé que estaba muy mal y no me di cuenta enseguida después de... Bueno, es como tomar conciencia de realmente cómo involucramos nuestro campo energético cuando trabajamos como terapeutas energéticos, o como dije, lectores akáshicos, tarotistas, incluso masajistas, Sí. profesores de yoga en realidad, psicólogos. Hay una cosa. eh, los perfiles energéticos del sanador también existen, ¿no? Hay unos que se llaman los maestros transmutadores, que no son todos, por supuesto, son personas que tienen la habilidad corporal y energética de absorber y descargar lo que están sacándole al paciente o al enfermo, ¿no? Y no, eso, o sea, la mayoría no lo tiene, no es su perfil. Porque vos ahí tenés que de alguna manera absorbés la carga de la persona y tu cuerpo ya naturalmente sabe cómo hacer para sacártelo. ¿Tá? Eso solamente lo puede hacer una persona que ya tiene ese don o nació con una configuración que se le llama eso, maestro transmutador, o sea, su cuerpo áurico es un transmutador natural. La mayoría de los terapeutas no somos transmutadores naturales, somos de otros perfiles, porque no todo el mundo es igual, cosa que tampoco se sabe ni se habla, ¿no? Que nosotros pusimos ahí en uno de los puntos. Cualquier persona puede ser sanador y no. Ni cualquier persona puede ser terapeuta, ni cualquier persona puede ser tarotista, ni cualquier persona puede ser jugador de fútbol. O sea, eso es lo mismo para cualquier cosa. No puede ser cualquier persona sanador, y en eso también hay que ver. Uno puede saber cómo trabajar, pero a veces no es su camino. Uno puede saber cómo hacer una sanación, porque estudiamos muchas cosas, pero a veces no es tu camino ser un sanador. Y eso también juega, digamos, en el nivel de energía que vas a manejar. Lo mismo pasa con el tarot. Todos podemos tirarnos el tarot y aprender, pero no todo el mundo, el camino de su vida es ser un tarotista, porque el camino del tarotista es el camino del oráculo. ¿Sí? Y el oráculo no es todo el mundo no es oráculo. O sea, si miramos a lo largo de la historia, en la antigüedad, había sacerdotes que eran oráculos, sacerdotisas que eran oráculos, y eran las minorías, en realidad, eran los menos, la mayoría hacían otra cosa. Entonces, ese punto que pusimos ahí, ¿todo el mundo puede ser sanador? Bueno, no todo el mundo puede ser sanador, es así. También pusimos, bueno, el tema de cuando se usa un altar en el consultorio, ¿no? Es decir, una mesita que consagramos a determinada energía, puede ser, le ponemos unas velas, le ponemos algún Buda, le ponemos piedras, cristales, los cuatro elementos, o lo que cada uno siente que lo representa. Bueno, cuando nosotros hacemos eso, es un acto psicomágico, lo que estamos haciendo es creando una especie de chakra del lugar, del consultorio. Entonces lo que pasa ahí es que toda la energía que nosotros llamamos viene a través de eso, ¿no? Es como una especie de cable del cielo a la tierra. Puede ser muy bueno tenerlo, es recomendable, pero después vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Cuidados de saltar, qué cosas conviene tener, qué cosas, Con la objetos, combinación, ¿no? Habíamos hablado de que a combinaciones, veces uno claro, combina un poco inconscientemente deidades o energías que no pegan para nada, o que puede ser hasta contraproducente, o cargar demasiado un altar con demasiadas figuras o claro. demasiadas energías. eh, no sé, yo me Sí, acuerdo sí, una vez que vi una persona que tenía colgado una especie de collar hasta la mitad del pecho con unos cuarzos así, no les miento. Tenía como 10 cuarzos así, y más allá de que podía ser muy pesado y todo, no podía parar. Era una persona que estaba hiperactiva todo el tiempo, y después un día se dio cuenta que le gustaban mucho los cristales y los quería colgar, y eran grandes y se los pudo comprar o lo que sea, pero como no tener la sensibilidad de darse cuenta que es muchísimo, ¿no? A veces hay como hasta sobrecarga de lo bueno, digamos, todo en exceso puede ser. claro. El altar tiene que reflejar un orden, o sea, cuando uno lo mira, lo que le transmite es una sensación de orden, de armonía. Lo que pasa que a veces, como pasa mucho en estos temas, que la gente se entusiasma, entonces le empieza a poner Budas, vírgenes, San Jorge, y al final el altar es un bazar sagrado, pero empieza a irradiar desorden. Entonces ahí ya no es conveniente, por más que hayamos puesto un montón de imágenes sagradas, lo que está reflejando es nuestro desorden interior.
Acá hay una pregunta de Gisela, que es una compañera que siempre nos mira, que dice, ¿cómo explicarías cuando una persona puede sanar o disminuir el dolor físico de otro con sus manos sin haber estudiado ninguna disciplina? Bueno, es bien simple. Tiene el don de la sanación de nacimiento. Si quiere estudiar, lo que va a ayudarle a estudiar es a ampliarlo, a conocer otras cosas, otras técnicas, pero está muy bueno que lo tenga eso, ¿no? Es un don que ya lo tiene natural. Que también vamos a hablar de eso, ¿no? Porque en este tema hay un tema con los dones. Por eso es que no cualquiera puede hacer cualquier cosa. Como poder podemos hacer. Este, yo sé hacer montones de cosas, pero sé que hay un montón de esas cosas que no son las que tengo que hacer, las que no están para que las haga en mi camino. Puedo hacerlas igual porque sé cómo hacerlas, pero no están para que yo las haga como factor, digamos, del camino de vida, ¿no? Entonces, está Sí. bueno aprender de todo, está genial, me parece que eso está bueno, ¿no? Pero no hacer de todo, a veces, cuidado porque podemos empezar ¿no? A acaparar demasiadas cosas y a mezclar demasiadas energías. Entonces Vale, eso, Dani, me acuerdo que también pensamos en ese ítem, porque a mí me había pasado de gente que me comentó que habían creído en algún momento por haber hecho algún curso, ponele, de registros akáshicos o de reikista, gente que había pensado porque les gustó mucho o porque tuvieron el llamado de hacerlo y les emocionó y les encantó, habían pensado que, bueno, entonces voy a dedicarme a ser terapeuta holístico, voy a ser eso, lectora de registros. Y de golpe habían probado un par de meses y se habían dado cuenta que en realidad lo suyo era ser profesora de inglés de jardín de infantes y amaban hacer eso. Y como que eso no quitaba que les hubiera encantado haberse iniciado, pero no era lo que iban a hacer en su día a día. O sea, como eso no, es re importante porque si ustedes tienen el llamado y la afinidad por hacer iniciaciones de terapias o cursos o formarse mucho tiempo, un fin de semana, año, lo que sea, por algo su alma pidió y resonó con eso y van a ver que hasta en su vida personal o en sus vínculos o capaz más adelante, en 10, 20 años. Yo estudié maestra de Reiki y lo empecé a usar 10 años más tarde. Yo me dedicaba a otra cosa y sentí hacerme la iniciación y 10 años más tarde empecé a atender gente, a iniciar gente como maestra de Reiki. O sea que a veces pasan cosas que por algo pasan, pero no sientan que una cosa lleva a la otra, que como dice el curso de la iniciación, entonces yo ahora me tengo que comprar la camilla, ¿no? Puede ser que su alma necesitaba esa información porque están despertando, porque quieren conocer sus facetas más energéticas, porque necesitaban una información que a veces no se da en otro lugar, que no sea en un curso de Reiki, ponele que te hablen de chakra, que te hablan de aura. Por ahí era esa la necesidad, pero no quiere decir que sos una sanadora y que te vas a dedicar a eso, ¿no? Como que no es ningún error ni ningún fracaso, nada más que darte cuenta que puede haber otras formas por las cuales tuviste esa afinidad, o como era en la pregunta esta, mucha gente que a mí me dice, ¿sabes que yo siempre le pongo las manos encima a mi marido, a mi pareja, a mis hijos, y sí, las personas se alivian y se mejoran, y yo lo hago naturalmente, no me inicié, no trabajaría de eso, no me interesa hacerlo más allá que a modo familiar, y está bárbaro, todos tenemos eso en realidad. Estamos claro, hablando, claro, cuando ya queremos pasar a un nivel profesional, donde tenemos nuestro gabinete, donde cobramos una consulta, o enseñamos a otras personas, bueno, ya quiero entrar en esa, digamos, categoría de ser un profesional de las terapias, de la salud holística energética y bueno, tener como más herramientas para cuidarme a mí, para cuidar al consultante, para cuidar el espacio. Sería un poco, exactamente. eh, por eso Bueno, se vamos a ver. llama potenciar y pulir el trabajo en consulta, porque seguramente los que vengan o los que están escuchando, todos ustedes si lo hacen, ya tienen un montón de cosas que les va bárbaro, que ganaron experiencia en la práctica, o que intuyen y tienen buena mano para sentir las cosas y resolverlas, pero a veces a otras personas puede ser que no,
que se les esté yendo de Claro. las manos algunas cosas, estas cosas, ¿no? No sé Sí, bien o corrección cómo empieza limpiarme, o no sé también. bien cómo poner el altar del consultorio, o no sé bien cómo poner límites a los consultantes con una especie de encuadre, o qué corresponde o qué no corresponde, qué se espera de mí, ¿no? Como que ahí puede Sí. haber, porque no, como decíamos en las formaciones, normalmente no viene agregado, digamos, esta materia. No. Ahora que decías eso también de los encuadres, ¿no? Que bueno, pusimos varias cosas acá que son, por ejemplo, la ética, el respeto, los perfiles. Ahí entra mucho el tema, que a veces se dice, ¿no? Hay un montón de chantas. Si la gente repite eso, ¿no? Hay un montón de chantas. Sí, chantas hay en todos lados, ¿no? En todas las profesiones hay los famosos chantas, ¿no? Que quiere decir que son gente que de alguna manera te está estafando, tanto económicamente como energéticamente o emocionalmente. Y, y- ¿Y qué pasa? Ojo con eso porque se da mucho más en el tema de los maestros, ¿no? Los maestros o chamanes son, la mayoría son todos unos chantas, ¿no? Pero ¿qué pasa? La mayoría de la gente que está en este tema no son maestros y chamanes, son personas que están, por una conclusión matemática, si hay una cantidad de chantas, si el 10% son chantas, digamos, es el 10% de todo el conjunto de personas, no solo de los maestros, sino de todos, o sea, de los que van a la consulta también. Entonces uno tiene que aprender a descubrir que también existen estudiantes eh, eh, y pacientes, no lo vamos a llamar chantas porque suena horrible, pero que sí están en una situación que no es del todo nítida, ¿verdad? Es muy fácil de entenderlo en las terapias psicológicas, o sea, personas que van a la terapia pero que en el fondo no se quiere curar o no quiere encarar sus temas. Y eso también pasa en las clases, ¿no? Personas que vienen a clases de espiritualidad, pero en realidad lo están tomando como un entretenimiento, perfectamente. Entonces, el terapeuta también tiene que calibrar eso, ¿no? Porque muchas veces eso te produce ciertas decepciones o ciertas, sí, situaciones emocionales donde vos estás trabajando con ciertas cosas y ves que hay un montón de personas que en realidad se lo están tomando como quien dice de una manera muy vulgar o de una manera muy superflua y te puede desmotivar. O sea, en el mundo de los terapeutas también hay crisis, digamos, de las técnicas que usamos, ¿no? De las cosas, por la efectividad que puedan tener o no. ¿Sí? También en el mundo holístico, sobre todo en la parte de sanación, que puede ser Reiki, sanación pránica y eso, hay detalles que hay que tener en cuenta, que una cosa es la curación y otra cosa es la sanación, ¿no? La sanación tiene que ver con el alma, la curación es cuando nosotros curamos una herida, por ejemplo. Se cortó una persona, le ponemos eh, agua oxigenada o lo que sea, alcohol, el otro, la curita y todo lo demás. La sanación tiene que ver con un proceso interior. A veces en esa sanación, no necesariamente, sobre todo en las enfermedades terminales, el paciente se salva, ¿no? Y el terapeuta no tiene que sentirse que falló, porque en realidad el terapeuta es un canal, no es un protagonista, no es el que aparece, sale, ¿no? Y dice, uy, soy el super sanador, ando tirando rayos y curo cáncer y curo. Eso no, jamás se debe hacer, porque es un disparate en realidad. Porque en este ámbito que tiene que ver con lo espiritual, ningún sanador es más que un canal, en el cual es un servicio a la humanidad que se brinda a la persona para que a través de su cuerpo pueda fluir la energía divina. Entonces, la sanación está en manos de otras fuentes celestiales y no del sanador. El sanador colabora. Todos esos detalles son cosas que vamos a ir trabajando también. Bueno, ahí pusimos también dos cosas que para redondear esto último, que pusimos también, que son los vínculos que se dan con los consultantes, pacientes o estudiantes, que bueno, eso es todo un tema, ¿no? Porque ya sabemos que han existido y existen, y lamentablemente probablemente sigan existiendo, ciertos tipos de abusos, como decíamos hoy, emocionales, psicológicos, económicos,
y a veces sexuales también, porque lamentablemente es algo que está en la psicología humana, y a veces en estos ámbitos el problema del encuadre es bastante complicado, ¿no? Porque eh, como no hay una formalidad, no hay esto no fue institucionalizado, este tipo de técnicas todavía, por lo menos en América del Sur, ¿no? En otros países se está institucionalizando, por ejemplo en Suiza, viste que hay para todo el tema de terapias florales, e incluso para la astrología hay una carrera universitaria, ¿no? Para que te des cuenta. Pero nosotros acá en América del Sur todavía seguimos con cierta mentalidad, entonces hay cosas que no tienen un encuadre institucional y eso hace que, si bien uno puede no estar muy a favor de ese mundo institucional, pero hace que ciertos límites no estén muy bien definidos, ¿no? Entonces, eso el único que lo puede definir es el terapeuta, decir, bueno, este es el encuadre, lo que vos contabas hoy del tema hasta incluso de los pagos y del intercambio económico, es decir, a veces se presta también para abusos de los dos lados, ¿no? O sea, hay gente que abusa en lo que cobra y hay gente que abusa en no pagar, por ejemplo, ¿no? O sea que ojo, porque siempre se le echa la culpa al terapeuta, pero hay de los dos lados, ¿no? Y eso es un tema con los límites, con los encuadres, y es un tema con nuestra energía, con cómo funciona nuestra energía también, porque se da a nivel inconsciente esos abusos emocionales, esos abusos económicos, de cómo están las dos energías que se juntan, como dice el dicho acá en Uruguay, el roto y el descosido, ¿no? O sea, se juntan para establecer ese vínculo que no está bueno. Y lo último, el que pusimos en nuestro flyer, es el trabajo interno del terapeuta. El terapeuta, si no se enteró que tiene que hacer un trabajo interno, bueno, va a tener que enterarse ahora, porque en realidad gran parte del trabajo terapéutico que tiene sobre las personas está basado en su trabajo interior, ¿sí? Eh, de alguna manera, nosotros siempre estamos en terapia, de alguna forma u otra, o porque vamos a terapia, hacemos terapias, nos atendemos con otros terapeutas, o porque en realidad también tenemos todo un trabajo interno que estamos tratando de hacer permanentemente, que involucra el autoconocimiento, la conexión con la esencia, el tratar de trabajar esos patrones negativos que nos condicionan, etcétera. Estamos siempre en ese camino, ¿no? Ya sea de una manera más intensa, a veces más suave, pero como sea, es un trabajo que es constante y bueno, lo vamos a trabajar, lo vamos a tener presente en nuestro taller, la idea fundamental de que eso quizás es lo esencial del terapeuta, ¿no? O sea, no puede ser un terapeuta que no tenga un trabajo interno, es una cosa totalmente incoherente, por lo menos en este mundo de las cosas holísticas, ¿no? En otras cosas, y bueno, Un este, dentista puede no irse al dentista y tener la boca mal, pero todos los que este, trabajemos sí, sí, con sí. el corazón del otro, con su campo energético, con su psiquis, es una gran responsabilidad. También tomar mucha conciencia, como yo digo, a veces me comenta gente, hoy quiero que me hagas un trabajo chamánico, pero mira que ayer ya me hicieron otro y mira que mañana voy a un temazcal y mira que, y como hay como a veces cierta pocas, no seriedad, sino poca conciencia de que hay una especie como de, yo le llamo como si fuera que te hacen una cirugía a nivel energético, todas estas cosas, eh, terapias energéticas, todo esto que estamos charlando, eh, tiene su proceso de los 21 días, de la crisis curativa, bueno, vamos a hablar todo eso en el taller, ¿no? Pero no es que uno recibe ponele, los 4 días de Reiki, que será un tratamiento, o no sé, cualquiera de otras técnicas, no importa. Siempre sabemos que después va a haber una crisis curativa, se van a acomodar cosas, que la persona hasta se puede sentir mal, se puede angustiar. ¿Cómo vas a juntar en una semana 3 bombas de esas? Ponele, por dar ejemplos, ¿no? Concientizar que aunque no sea algo físico, no es que te están cortando, ¿no? Como si fuera una operación real, pero en los campos energéticos está habiendo una modificación, un acomode, una limpieza, capaz se han extraído cosas Sí, que estaban energéticamente fuera de lugar. mira, Entonces, bueno, hay una le dar, cosa, digamos, la importancia, no sé si la seriedad, la importancia,
que es nuestro cuerpo, aunque no lo veamos, aunque sea la parte sutil, etérica o energética de nuestro cuerpo, tener mucho cuidado con y darle tiempo a los procesos cuando uno se hace, ¿no? Una limpieza fuerte o una terapia fuerte. Algunas sí pueden superponer, por ejemplo, florales se pueden acompañar con Reiki perfecto, al revés, se potencian, o acupuntura. Pero bueno, también hablar un poco de esas qué se puede, qué no, y tratar de dejarle a cada proceso también su tiempo y su espacio, no meterse 5 o 6 cosas en el mismo mes. Después yo le quería contestar a Gisela, porque estaba pensando, Daniel, que sería lindo en el taller, que si justamente son terapeutas y personas que ya le han pasado cosas o le pasan cosas y tienen preguntas, por ejemplo, un caso, como si fueran casos, vamos a decir, como un caso Claro, clínico. Che, me pasa con esta persona que cada vez que viene me pasa tal o tal. O tengo la duda de si poner tal o cual objeto en el altar de mi consulta. O me pasa que después quedo así WhatsApp, como, ¿no? Que podríamos también recibir como preguntas concretas de cosas que les pasan, que eso es re interesante. Gisela, yo te quería sí. contestar porque vos decías, te entendí perfecto, decías, me gustaría saber qué significa cuando tocamos a la persona y escuchamos voces o mensajes o tenemos visiones dirigidas sobre esas personas. Sí sos clara porque por lo menos a mí personalmente es lo que me pasa siempre que trabajo en la camilla, digamos. Siempre que hago trabajo manual, empiezo a ver mensajes para la persona. Yo le llamo que es como que el cuerpo de la persona te habla, su campo energético al terapeuta energético le va a dar información. Es muy normal. O ver, como vos decís, visiones, es como que ves una foto de una situación o ves una persona, o tenés la sensación que el paciente, el consultante está triste o está tenso, o todos esos mensajes, como le llamás vos, y visiones, es re común, que a través de las manos, es como una especie de tercer ojo que uno tiene en las manos. Entonces, a medida que vos tocás, por ejemplo, en el Reiki o en, no sé, masaje o lo que sea, es re normal. Entonces, eh, vos decís qué significa, simplemente es que tu sensibilidad está percibiendo el campo, yo le llamo el campo, ¿no? El aura, sus cuerpos sutiles, es como que está toda la información de la persona. Entonces, tocándola es muy normal, como hay gente que no necesita tocar y lo tiene la evidencia o el tercer ojo, digamos, en la parte como si fuera del tarot, o, ¿no? Lo que estábamos hablando, los registros akáshicos. Pero tocando a alguien, o incluso, no sé, un amigo que le das la mano, también no. Te puede venir un montón de información en 2 minutos, ¿no? Sí, Es una especie de evidencia, quiero decir, a veces, táctil, no sé. y es una especie, sí, es como una sinestesia mezclada con clariaudiencia, porque si estás escuchando es clariaudiencia. De lo que dijiste antes, quisiera decir un detalle, que está en el conocimiento de cualquier bruja de pueblo. Si vos te fuiste a atender con la bruja Juanita y no terminaste el tratamiento, la bruja María, a la que venís ahora, te va a decir, no, terminá primero con Juanita y después venís conmigo. O sea, eso, cualquier bruja popular del campo, del pueblo, sabe que eso no se puede mezclar, ¿no? ¿Por qué? Porque vos estás dentro de un proceso energético con una energía determinada y cualquier persona que trabaja, sobre todo en esos ámbitos más chamánicos de brujería natural, sabe que eso no se puede mezclar, ¿no? Te lo van a decir directamente. Y incluso en algunas escuelas espirituales, si el maestro es honesto y vos vas a aprender ahí y decís quiero aprender y él ve que vos no tenés que estar ahí, te va a decir, acá no tenés que estar. Seguí buscando que ya vas a encontrar tu escuela. ¿Por qué? Bueno, porque también cada uno tiene que estar en su lugar, ¿no? En el lugar que tiene que ver con su alma, con la vibración de su corazón. Bueno, eso podría ser una pregunta para este taller. ¿Qué hago si no me siento afín? A mí hay gente que me ha dicho, mira, a mí se me ocurrió también proponerte para hacer juntos este taller porque tenemos como muchas anécdotas, ¿no? Gente que me ha dicho, me pasa algo que no tengo ganas de atender, ¿viste? Una chica que es masajista me dijo, me pasa algo que yo quedo mal después de atender a y esta persona es una clienta que viene todas las semanas a hacerse masaje y yo cómo hago para decirle que no venga más, ¿no?
Y bueno, también puede ser una pregunta, ¿cómo me escucho yo a mí como terapeuta en cuanto a química? Porque puede ser hasta algo de otra vida, ¿o no? No tiene nada que ver con que si la persona Sí, tiene puede alguna ser, pata, muchas ¿viste? A cosas. veces Sí, es algo re profundo que vos decís, no sé por qué me da rechazo, o no me gusta tocarla, o no me gusta atenderla. ¿Cómo se hacen? claro. ¿No? Como son cosas como nosotros decimos, como de encuadre, porque no se enseña qué se hace con eso, cómo lo manejamos, queda mal, queda bien, tengo que ser amor incondicional Sí. y bancarme No, no, todo. no, no. Aparte de otra cosa que vos no te olvides que tenés el famoso tema de la contratransferencia, que vos sentís cosas que en realidad le pasan al otro, que no son tuyas. Y eso tenés que aprender a manejarlo también. La mayoría de los terapeutas eso no lo conocen, ¿no? O sea, lo que vos estás sintiendo muchas veces es lo que le está pasando a la persona. Ese desgano o toda esa sensación no es tuya muchas veces, ¿no? Y hay que saber identificar eso. Sí, Bueno, todo eso lo vamos a ver en el taller. Todas estas cosas que hablamos ahora, que son un montón, porque vean, un cada montón. una de estas, no sé si nos va a dar el tiempo para todo, pero bueno, vamos a tratar Bueno, podemos de hacer poder. la segunda parte. Lo importante es Bien, que, bueno, invitarlos un poco, que entiendan de qué va, porque siempre que sacamos propuestas diferentes, nuevas, digamos, está bueno contar un poquito, explicar un poquito desde dónde lo comentamos. Eh, no sé, hay mucha gente que está ofreciendo por internet, sos terapeuta holístico, querés tener más clientes, mejorar tu consulta y va desde un lugar de marketing. Por eso a mí me gusta también claro. aclarar, porque lo nuestro en realidad no va para nada, aunque el título es bien práctico y técnico, no va para nada pensando en que tengas más clientes, sino que tus clientes o tus pacientes o tus consultantes reciban su terapia de la forma mejor, más canalizada, más enfocada, más fluida, y lo mismo para vos que lo estás dando, que tu espacio siempre esté bien y bueno, que tengas esos cuidados previos con vos misma o con vos mismo de poder, por ejemplo, pedir asistencia si tenés guías, si tenés animales de poder, si te gusta trabajar también con asistencia, ¿no? Porque hay muchas formas en donde está Claro. bueno, o si te gusta enraizarte, es muy importante los terapeutas que nos enraicemos bien para trabajar con la energía, ¿no? Entonces el antes, el después y el durante parece que no es importante, que lo importante es la técnica que estás usando y en realidad puede potenciar mucho más lo que va a pasar, digamos, el resultado Sí. favorable para ambos y puede ser algo En, precioso, ¿no? En vez en de realidad, hacerse. yo siempre digo que las técnicas son geniales, pero lo esencial en el terapeuta holístico es devolver a la persona a lo que llamamos el espacio del ser, ¿no? Ya sea con Reiki, con Qigong, sanador, con sanación pránica, con flores de Bach, con masaje ayurvédico, con lo que sea, siempre lo que nosotros buscamos en realidad es que la persona vuelva a conectar con su real sentir, porque la sanación viene cuando se reconecta, ¿no? Porque, ¿por qué está el problema? Porque, bueno, de alguna manera se olvidó de sí mismo. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es ayudarlo a conectarse consigo mismo, ¿no? Yo te iba a decir, sería lindísimo que aparte actualizáramos un poco, obviamente todos podemos compartir nuestros puntos de vista, pero yo tengo una sensación últimamente que el rol de los terapeutas y de los sanadores ha tenido una actualización conceptual, que es lo que vos decís, ya no es te saco el dolor de contractura o te saco la ansiedad o te saco el insomnio porque tengo Reiki o porque tengo una técnica, sino bueno, te acompaño a verte adentro, a ver qué es de dónde te estás olvidando de vos, o dónde no estás siendo fiel, o dónde te estás aguantando una bronca, una tristeza, como si fuera un poquito de lo que antes era de conversar con un viejo sabio, mezclado con conversar con un psicólogo, mezclado con, por eso es holístico, ¿no? Porque Claro. tenemos ahora como más ángulos desde donde ver las situaciones y antes era solo uno o el otro. Ahora sabemos que a veces es desde la familia, desde transgeneracional, o desde la otra vida, o de un chakra que lo tenés medio trabado, o desde tu infancia que fue traumática. Y entonces es mucho más desafiante y los terapeutas holísticos tenemos que saber que hay mucho para acompañar al otro, mucho para estudiar también y saber
que es muy profundo y muy, muy hermoso, pero es toda la vida del otro, con mucho respeto entrar en ese territorio, ¿no? Claro. Respetar mucho que el otro se abrió, respetar mucho que pueden ser temas muy dolorosos, entrar con mucha veneración, ¿no? Al campo energético del otro. Y bueno, todo eso vamos a hacer en el taller, como dice Daniel, y si no nos da tiempo, le agregaremos segunda parte o continuaremos con los que quieran con próximos encuentros. Por ahora la propuesta es para el sábado 15 de enero, online, dura 3 horas, las inscripciones las hacen a través mío, que estoy ocupándome de la organización así de inscripciones y eso, así que me llaman por teléfono, me mandan un mensaje directo por acá, por Instagram, y ya les cuento cómo inscribirse. Y bueno, ¿querés decir algo más, Daniel, o ya nos damos No, por no, no, invitado? ya hablé un montón, ya dije un montón de cosas. No, los invitamos, bueno, a participar del taller y espero que se haya entendido lo que quisimos transmitir y bueno, estamos ahí toda esta semana esperando inscripciones, con El día Florencia. 14, hoy es 4, el día 14 cerramos inscripciones, así que todavía tienen 10 días. Así que bueno, están invitados, invitadas y me parece que va a ser muy, muy interesante y bueno, cosas nuevas que pueden utilizar para su trabajo, bueno, todo lo que acabamos de explicar, para ustedes mismos y para la gente que están atendiendo. Así que bueno, lo dejamos por ahí. Lo dejamos por acá. Muchas gracias a todos los que participaron, preguntaron y bueno, nos estamos viendo. Un beso, saludos, Que pasen gracias. bien. Chao, chao.